Adelante. Ok. Muy buenos días, familia de Senadi, familia de Latinoamérica. Le damos la más cordial bienvenida a todos y agradecemos su participación en tan importante evento para la Secretaría Nacional de Discapacidad, con la segunda conferencia en línea denominada Derechos de los Adultos Mayores con Discapacidad, Autonomía y Dignidad. La población mundial está envejeciendo y la mayoría de los países del mundo están experimentando un aumento en el número de la proporción de las personas adultas mayores con discapacidad. De acuerdo con las Naciones Unidas, el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, como consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, y se incrementa cuando va acompañado de pobreza, enfermedad, discapacidad y aislamiento social. Se estima además que para el año 2050, en América Latina y el Caribe, habrán más de 112 adultos mayores por cada 100 personas menores de 15 años. Y esta transición demográfica está ocurriendo con mayor velocidad en los países en vías de desarrollo. Los adultos mayores con discapacidad pueden tener algunas deficiencias en funciones y estructuras, limitaciones en la actividad y o restricciones en la participación social. Y la perspectiva actual implica incorporar la promoción de la autonomía personal en esta población. Y aunque en etapas anteriores de la vida de las personas con discapacidad ya hayan enfrentado ciertas limitaciones funcionales y de barreras, el envejecimiento no deja de ser una etapa en la que puedan profundizarse o multiplicarse las situaciones de discapacidad, condición altamente vulnerable. Sin más preámbulo, deseamos presentar a las expositoras de la conferencia de hoy. Primeramente, Marcela Casillas. Marcela es terapeuta ocupacional con especialidad en gerontología social, docente en rehabilitación integral, terapeuta ocupacional, geriatría y gerontología, consultora gerontóloga y es miembro de la Fundación Vida Independiente. Igualmente nos acompaña Janet Araúz. Janet es licenciada en psicología. Actualmente está estudiando una maestría en educación y docencia. Es coordinadora del programa de capacitación y organización internacional de la Fundación Vida Independiente para Personas con Discapacidad de México y de la Escuela Permanente, Escuela Virtual, Cursos Intensivos y Webinar de Vida Independiente de México. Le informamos que pueden hacer y copiar su pregunta a través del chat de Zoom y de Facebook Live y serán contestadas una vez finalice la exposición con 15 minutos adicionales que tendremos. Esperamos que todos los participantes estén atentos y deleitándose de una calientita taza de café. Marcela y Janet, bienvenidas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, porque esta cuestión de educación de repente la dejamos muy a la ligera y resulta que es importante pues estar conociendo de diferentes temas que muchas veces no le apostamos a investigar o a preguntar. Y por ejemplo el tema de hoy creo que es de suma importancia porque en las etapas de la vida del ser humano pues dirían desde la escuela, naces, creces, te reproduces, mueres, y la vejez a muchos incluso es un tema, a lo mejor no tabú, pero sí de repente como que a unos nos da miedo envejecer. Entonces, el derecho de los adultos mayores con discapacidad y hablar de la autonomía y la dignidad creo que es muy importante. Es un momento para no preocuparnos, sino ocuparnos, tomar nota y aprovechar a la magnífica ponente que tenemos el día de hoy, que es Marce Casillas,
que más allá de la teoría que nos puede compartir, lo va a hacer con mucho amor, porque le apasiona, porque creo que Exacto. vamos a hacer una charla Yo te la pasé. No, en el sistema como para mí que vamos a iniciar esta mañana. para que Así se es. pueda ingresar en la agenda. Les recordamos a todos nuestros asistentes que hay que mantener sus micrófonos cerrados, porfis, para evitar el ruido de fondo, sobre todo si se están conectando con Zoom con nosotros en estos momentos. Y exactamente como dice Jan, estamos listos y me encanta que tengas una taza de vida independiente. Yo no alcancé a llegar a la oficina, así que estoy tomándome un café también acá con ustedes. Y me encantó además la idea y este concepto de hacer docencia tomando café. O sea, creo que son dos de las mejores cosas del mundo, ¿no? O sea, tomar un café y aprender algo nuevo. Así que estamos encantadas por la invitación y de verdad además me encanta poder compartir el espacio con Janet, que además de que es una gran profesional, es una gran amiga. ¿Sí? Pues les empiezo contando un poquito porque justo Jan diste en el clavo. El tema es que nos asusta envejecer. Entonces empecemos por ahí. Si sin meternos a la discapacidad, ¿qué pasa con el envejecimiento? ¿Sí? De entrada, la mayoría de nosotros confundimos vejez con envejecimiento. Entonces, empecemos por aclarar esas dos cosas. ¿Sí? La vejez es una etapa de la vida. Sirve básicamente para control estadístico. ¿Ok? Entonces, es como decir niñez, madurez, adultez, bueno, vejez. Entonces, la vejez es simplemente una etapa de la vida y empieza legalmente a los 60 o 65 años. De hecho, depende del país en donde vivimos a qué edad inicia. ¿Qué significa esto? Que aunque parezca gracioso, podríamos casi decir, que si nos cambiamos de país, dejamos de ser viejos. Porque si tú vives en un país en donde legalmente te vuelves adulto mayor a los 60 y ahora te pasas a un país en donde legalmente te vuelves adulto mayor a los 65, entonces ya dejaste de ser viejo en ese interno. Ahora, cada vez que se evoluciona, cada vez que crece la esperanza de vida, nosotros aventamos un poquito más esa fecha. Y entonces, hace muchos años era a los 45 años la vejez, luego 50, luego 60, 65. Y al ritmo que vamos, pronto van a ser 68 o 70, porque la vejez es solo un término legal. Así como no podemos decir que todas las personas que cumplen 18 o 21 son adultos responsables, pues no podemos decir que todos los que cumplen 60 o 65 son viejos. ¿Sí? Entonces, si quieren saber si alguien es viejo, lo que hay que hacer es preguntarle si se siente viejo y empezar por ahí. ¿Sí? Ahora, el envejecimiento es más bien un proceso. Este proceso es de carácter natural, es biológico, universal y es completamente normal e irreversible. Entonces, discúlpenme si descalabro a alguien, pero de una vez les digo que si están gastando en cosas anti-envejecimiento o rejuvenecedoras, nomás están perdiendo el tiempo y el dinero y los están engañando. ¿Sí? Porque no puedes revertir un proceso natural. ¿Sí? Este proceso de vida va evolucionando literalmente, nuestras células y genes avanzan conforme la vida y es un ciclo que siguen avanzando en el ciclo. Entonces yo no puedo ponerle pausa al ciclo y regresarlo. El ciclo avanza y avanza. ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, puedo revitalizar. Puedo mejorar la energía, puedo mejorar la calidad de las células de la piel, puedo ponerme colágeno, puedo hacer muchas cosas para revitalizar, pero no puedo rejuvenecer. ¿Ok? ¿Qué significa entonces envejecer? Bueno, significa llegar a un proceso que inicia, de hecho, con el nacimiento. Entonces, lo que conocemos como crecimiento y desarrollo en realidad son tipos de envejecimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar, bueno, en el momento en que me fecundan, inicia mi vida y entonces en ese momento yo empiezo a envejecer. Y empiezo a envejecer y paso los primeros 30 años de mi vida, más o menos, ¿no? En esta como curva ascendente. Este envejecimiento en ese proceso, en ese pedacito del proceso, es ascendente, va hacia arriba, es una mejora. Después llegamos a una meseta. En esta meseta empezamos
biológicamente a los 30 años y de ahí de corridito en línea recta, más o menos hasta los 55, 60, 65 años. Y a partir de ahí empieza un decline. ¿Sí? Ahora, imagínense una media luna, ¿ok? No es un tema como de resbaladilla, no es una caída drástica, no es como que uno vaya a andar por la vida perfecto, 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 y luego a los 58 de pronto, ¡pum!, te caes, ¿no? O sea, esto no pasa así. Es un proceso que va suave, 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 y que termina con la muerte de la persona. ¿Sí? Y sí, termina con la muerte de la persona, pero no es el envejecimiento el que termina con la muerte, la vida termina con la muerte. La consecuencia directa de nacer es morir. Es lo único que no podemos evitar que pase, ¿cierto? Entonces, no tenemos por qué tenerle miedo a envejecer. Es un proceso que ahora sabemos que es natural, que le sucede a todos los seres vivos, que no podemos revertir, nos va a pasar aunque no queramos. Ni siquiera uno puede matarse antes de los 30 y decirme, me libré, porque no es cierto, empezaste desde que naciste. Entonces, para no envejecer, tendrías que no morir. Y luego decir entonces que la vejez es una etapa rodeada de retos y calamidades, pues es muy debatible, porque en realidad todas las etapas de la vida tienen sus retos y tienen sus duelos y sus pérdidas y sus ventajas. Y la vejez es igual. Como etapa, va a tener ratos más complicados, pero en general podemos decir que tiene cosas muy positivas. ¿Sí? Y por ejemplo, ahorita que hablas de que es la etapa de la vida y demás, pues cabe señalar que el ser humano en sus diferentes ciclos que vamos teniendo, tenemos cambios distintos, porque somos seres biopsicosociales y cambiamos físicamente y cambiamos cognitivamente y hasta nuestro entorno. Entonces, ahí va otra pregunta, que de repente dicen, es que ya me duele aquí, es que ya me duele acá. Entonces, es normal el perder, por ejemplo, funcionalidad o el dolor o chin, es que ahora me voy a tomar la pastilla, es que, no sé, ¿qué les podemos decir al respecto? No, definitivamente no es normal. ¿Sí? Vamos a decir que hasta cierto punto algunas de las capacidades se pierden porque nuestro cuerpo obedece a una regla simple de la vida. Todo por servir se acaba. Entonces, no es lo mismo una puerta que instalé ahorita y que tiene 6 meses que una puerta que tiene 120 años, ¿no? La puerta de 120 años pues va a rechinar y las bisagras no están tan buenas por el desgaste del uso y el peso de la puerta sobre la articulación. Y nuestro cuerpo hace un poco lo mismo. Claro que las articulaciones se van desgastando, nuestros ojos ya no ven con la precisión con que veían, ya no escuchamos con la limpieza y precisión con la que escuchábamos. Pero eso no significa en ningún momento, y escúchenme bien, en ningún momento significa que sea normal quedar ciego o quedar sordo o que nos duela todo el tiempo o que estemos tristes todo el tiempo. ¿Qué es normal al envejecer? Es normal que seas tú mismo. Es normal que tu personalidad se mantenga. De hecho, cambiamos muy poquito con los años. Entonces, si de jóvenes éramos berrinchudos y fosforitos y gruñones, seguramente vamos a ser viejos berrinchudos, fosforitos y gruñones, porque así somos. Entonces, dice un amigo, ¿no? Arturo Arcos Soto, un gran profesionista también del medio gerontológico. Él dice entre broma y broma que cuando te cae el 20 de esto, ¿no? Entonces reconoces que lo que no te gusta de ti hoy, pues más te vale correr al psicólogo y cambiarlo, porque lo que eres hoy vas a ser mañana. Entonces no es como que te vayas a librar de ti mismo, eso sí es normal. Entonces, si nunca te gustó levantarte temprano en las mañanas, puedes jurar que a los 85 te va a chocar que te levanten en la mañana, te va a caer gordo que te levanten en la mañana. Pero es porque nunca te ha gustado, no es algo que haya pasado simplemente porque cumpliste años. Entonces, los 5 sentidos, dime. No, me espero. Desde, por ejemplo, los 5 sentidos sí pueden reducirse un poquito, ¿sí? Pero no desaparecer. Las articulaciones pueden desgastarse un poquito,
pero no completamente. La piel pierde su elasticidad y su colágeno y se ve arrugadita por esa razón, pero no es normal que la piel quede tan delgadita que se rompa o que te duelan las articulaciones todo el tiempo. Hay incluso la verdad es que no sé si es un chiste o una anécdota, pero vamos a imaginarnos que el caballero se llama Anacleto. Y entonces don Anacleto tiene 98 años y llega al doctor. Y dice, oiga, doctor, es que fíjese que me está matando el dolor en mi rodilla izquierda. Y entonces el doctor le contesta, bueno, don Anacleto, pues ¿qué esperaba usted si tiene 98 años? ¿No? Como si fuera normal que le dolieran las rodillas porque tiene esa edad. Entonces don Anacleto le va a contestar, oiga, doctor, es que lo interesante es que la rodilla derecha también tiene 98 y esa no me duele. Y entonces la pregunta es, ¿duele porque algo pasaba en la rodilla izquierda o duele porque tenía 98 y era normal? Cuando empezamos a preguntarnos eso, podemos entonces reconocer que hay ciertos cambios en nuestro cuerpo que no son normales y que definitivamente necesitan apoyo y supervisión médica. Por eso es tan importante que acudamos al médico especialista en tiempo y forma y que seamos capaces de resolver nuestras dudas y no nos quedemos solo con la idea de pues es normal que mi cuerpo se deteriore, porque no es así. Si se está deteriorando es por una razón, búsquenla. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, y por ejemplo, hace rato que nos decías el ejemplo de la puerta y las bisagras, pues con el uso se acaba, pero lo cierto es que también necesitan mantenimiento y a veces se nos olvida y, por ejemplo, es triste que le enfocamos a veces más atención a hay que pagar la luz, el coche, la tenencia, y yo ¿a qué horas quedo? Entonces, sí tener en cuenta que si los niños se van al pediatra, pues más grandes necesitan un geriatra o un urólogo o diferentes Exactamente. cambios. Entonces, ¿qué nos dices al respecto, Marce? Justo creo que otra vez tocaste como la clave, ¿no? Aquí es un punto clave porque tenemos médicos especialistas para cada etapa de la vida. Y entonces, en la vejez, durante la etapa de la vejez, el médico especialista es el médico geriatra. Los médicos geriatras son médicos de primera formación y después hacen varias especializaciones. Hablamos de 5 o 6 años extra de entrenamiento después de haber terminado medicina, solo para aprender cómo tratar las enfermedades típicas de la vejez. ¿Sí? Porque hay enfermedades típicas de la niñez, ¿no? Por ejemplo, la varicela, lo más común es que solo aparezca en los niños pequeños. Es una enfermedad típica de los niños. ¿Sí? Es muy raro que nos dé de adultos. Bueno, en la vejez también hay ciertas enfermedades que son típicas de la etapa. Por ejemplo, algunas de las cosas que suceden es que nuestro cuerpo ya no reacciona igual. En el término médico sería atípico. Atípico significa no típico, no tradicional, no normal. ¿Okay? Normal entre comillas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una infección en vías urinarias. Si tenemos una infección en vías urinarias, ¿okay? Hay ciertos síntomas que son normales en todas las edades. Cualquier persona va a tener problemas con el color de la orina, se va a poner más amarilla, va a oler fuerte, vamos a tener problemas con ardor al orinar y urgencia y sentimos todo el tiempo que tenemos ganas de hacer pipí, pero no tenemos ganas de hacer pipí. Entonces, estos son síntomas que pasan a los 7 años, a los 15 y a los 40 y no importa si eres hombre o mujer. Pero cuando envejecemos, nuestro cuerpo puede no sentir eso. A veces lo que sucede, lo que siente, es que estás confundido y de pronto un día despiertas y no reconoces tu casa o a tu familia y te desorientas por completo. Yo no diría, pero ¿qué tiene que ver una infección en vías urinarias con el cerebro? Pues justo eso pasa cuando voy a un médico que no sabe buscar, porque entonces el médico que no sabe esto y no es su culpa, no se especializó en envejecimiento y vejez, ¿sí? No reconoce que eso puede ser un síntoma de una infección. Así que piensa, híjole, yo creo que esta persona tiene deterioro cognitivo. Y entonces te va a decir, ni modo, ya es tu cerebro el que está mal. Y tal vez no,
tal vez lo que estás viendo es una infección, solo que tu cuerpo se lo presentó como si fuera un problema en tu mente. Entonces, por eso es tan importante buscar un especialista. Y entonces la pregunta sería, ¿a qué edad debo ir con un especialista? Híjole, debo ir normalmente a partir de los 50 o 55 años, para que me agarre todavía fuerte y que empiece a llevarme poco a poco hacia la vejez, hacia una vejez exitosa, porque sí se puede, ¿sí? Aunque estamos hablando de discapacidad, me gustaría comentarles que aún con una discapacidad se puede envejecer de forma exitosa. Entonces, imaginen que hay 3 tipos de envejecimiento. El primero es el envejecimiento normal, el que esperamos que tengamos todos. ¿Okay? Entonces, es que es un envejecimiento que no es ni perfecto ni imperfecto. Ni estoy súper bien, ni me duele todo. Ni me siento perfectamente, ni me enfermo todo el tiempo. ¿Okay? Estoy justo a la mitad. Es el envejecimiento normal. Ahora, en el envejecimiento patológico, lo que hace es ponerme en un contexto en el que todo lo que no puedo hacer, pesa más que lo que puedo hacer. ¿Sí? Entonces, si yo pongo en una balanza, es que no puedo salir solo, pesa más, no puedo. Y tampoco puedo comer solo, pesa más. Es que tampoco puedo trabajar, pesa más. Es que tampoco, ¿ok? Todo lo que no puedo pesa mucho y lo que sí puedo no pesa. Eso sería patológico. Es un envejecimiento lleno de enfermedades y no nos gusta estar ahí. Nadie debería estar ahí porque puede ser prevenible y reversible. Puedo sacarte de ahí. ¿Sí? Luego, el envejecimiento exitoso es el opuesto. Entonces, en el envejecimiento exitoso yo voy a decir, estoy aquí. Y ¿sabes qué? Ya no puedo manejar, pero puedo moverme de esta forma. Es que ya no puedo trabajar, pero genero un ingreso de esta forma. Es que ya no puedo caminar, pero me muevo de esta forma. Es que ya no puedo comer solo, pero lo resolví así. Y entonces cada cosa que sí puedo pesa más que la que no puedo. Y de pronto entonces minimizamos las pérdidas y maximizamos las ganancias. ¿A qué me refiero? A que esas cosas que son pequeñas, ¿sí? que puedo revertir, que estoy perdiendo, pero puedo revertir, van a tomar menos importancia cada vez. Y las cosas que puedo hacer, las que soy capaz, toman tanto peso que hace que las que no puedo pasen a segundo plano. Y entonces yo me concentro en decir, tal vez no puedo 3 cosas, pero puedo otras 50, así que no me importa no hacer esas 3. Y ese es un envejecimiento exitoso. No significa que tenga que ser perfecto. No necesitamos estar completamente ajenos al dolor y el cansancio. No tenemos que llegar sin enfermedades. Solo tenemos que llegar convencidos de que lo que yo puedo hacer es más que lo que no puedo. Y esa es la clave, esa es la meta. Porque si yo me concentro solo en la discapacidad, me concentro en la disfunción, en lo que no puedo hacer, y lo que estoy haciendo es decirle a mi mente que ponga toda su energía en el no puedo. Y yo solito me voy a poner en el envejecimiento patológico, en el lado negativo. Y justo de ese queremos alejarnos. Entonces, cuando hablamos de dignidad, envejecimiento, discapacidad y autonomía, ¿sí? Hablamos justo de eso. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué significa cada uno de esos términos? Bueno, cuando las etapas de la vida, cuando estamos más jóvenes, en etapas previas, medimos nuestra capacidad, nuestro éxito con las cosas que podemos hacer. Al envejecer hasta cierto punto, perdemos esa capacidad de hacer, por lo que decíamos, ¿no? Porque hasta cierto punto es normal. Algunas cosas son normales. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo mido mi éxito? Si yo antes cargaba 60 kilos y ahora no puedo cargar 60 kilos,
Si yo antes caminaba 3 kilómetros y ahora no puedo caminar 3 kilómetros. Si antes me subía en la silla de ruedas y le rodaba 10, 15, 20 minutos seguidos y ahora no puedo. Pues, ¿cómo mido mi éxito? ¿Cómo comparo? ¿Sí? ¿Cómo sé que soy capaz de si ya no puedo hacer esas cosas? Bueno, la palabra es autonomía. La autonomía es la capacidad que tengo de tomar mis decisiones. Y lo que tenemos que hacer es aprender a prestar atención, mucha más atención a las cosas en las que puedo decidir activamente. Entonces, yo decido salir hoy a la calle, yo decido preparar mi comida o yo decido, si no puedo salir solo, puedo decidir a dónde salir. Y si no puedo preparar mi comida, puedo decidir qué comer y pedir que la preparen. Y si yo me concentro en la decisión que puedo tomar, entonces voy sumando puntos. El éxito en el envejecimiento se suma, se construye sumando decisiones. ¿Ok? Entonces, la autonomía... Creo que llegaste a un Dime, punto muy importante porque pues sé que aquí tenemos ahora sí público de diferentes áreas y también de diferentes países y yo creo que hablar de usos y costumbres también es importante en cuestión del envejecimiento porque culturalmente a algunos pareciera que les quitan esta autonomía de la que tú hablas y ya todo deciden. Entonces, ahí también siempre recordar que independientemente de la etapa de la vida en la que estemos, somos personas autónomas y podemos tomar decisiones y asumir las consecuencias también. Entonces, dije, sí, eso creo que sí lo voy a mencionar antes de seguir. Creo que es justo súper importante porque cuando hablamos de discapacidad, sobre todo en Latinoamérica, tratamos a la persona con discapacidad, sin importar su edad, como si fuera frágil y vulnerable. Y de hecho nos tatúan eso en la mente, nos dicen es que la persona es un grupo vulnerable. Y entonces si tienes una discapacidad y además envejeciste, eres doblemente vulnerable. ¿Sí? Y si además estás en situación de pobreza, 3 veces vulnerable. Y si además, híjole, entonces de pronto llega un momento en que dices es que soy vulnerable por todos lados. A donde le busque soy vulnerable. Y cuando yo pienso vulnerable, pienso frágil, pienso débil, pienso incapaz. El término vulnerabilidad, chicos, chicas, damas, caballeros, no significa fragilidad. Significa que estoy más expuesto que otras personas o que el promedio de otras personas a tener consecuencias que pueden ser negativas o complejas, pero de ninguna forma me hace frágil. Entonces no hay nada que no pueda hacer, no hay nada que no pueda decidir, no hay ninguna actividad en la que me vea obligado a no participar. Lo que significa que cada vez que no participo es porque yo decidí no participar. Cada vez que no hago es porque yo decidí no hacer. Ahora, ¿qué pasa? Que las familias, sobre todo las latinoamericanas, somos bien amorosas y andamos por la vida protegiendo al otro, apapachando al otro, pero confundimos mucho proteger, que es más bien acompañar, con proteger como resolverle las cosas. ¿Me explico? O sea, y entonces creemos que para proteger al otro le tengo que hacer las cosas, le tengo que resolver las cosas. Y lo que están haciendo, y voy a ser lo más clara posible aquí, cada vez que yo le resuelvo las cosas a mi familiar, cada vez que yo voy y hago algo por él o ella, inconscientemente estoy atentando contra su autonomía. Y si atento contra su autonomía, atento contra su dignidad. Lo que estoy haciendo es violentar a esa persona. Así que muchas veces, por duro que suene, maltratamos al otro con todo el amor del mundo. Porque no me doy cuenta. No es como que yo despierte pensando, hoy voy a maltratar a mi papá de 80 años. Pues no. No quiero amarlo profundamente, pero en esta intención de amar profundamente,
lo estoy violentando, lo lastimo, lo maltrato cada vez que no lo dejo tomar decisiones, cada vez que yo decido qué le voy a dar de comer en lugar de preguntarle, cada vez que yo decido qué se va a poner en lugar de preguntarle, y cada vez que le digo, te vas a bañar ahorita porque yo lo digo y te callas. ¿Sí? Es que ni con los niños pequeños hacemos eso. Piénsenlo, intenten hacerle eso a una niña de 2 años. Díganle qué se va a poner. A los 2 años les va a dejar perfectamente claro que ella no quiere ponerse el vestido rosa, quiere el morado y se les va a ir al cuello. Y va a llorar y hacer todo lo que esté en su poder por no ponerse el vestido rosa. Entonces, por favor, díganme, si una niña de 2 años no lo permitiría, ¿cómo con qué pantalones se lo hacen a alguien de 87? Y a veces se nos olvida, como dicen, como me ves, te verás, ¿no? Y como te ves, me vi. Y dices, Sí. tanto cierto. Y en ocasiones también se nos olvida que esas personas que ya les estamos dando amor extra, a veces a ellos los hace sentir inútiles, porque ya no los dejan hacer nada. Y eso De es hecho, lo ¡pum! Que dices, chance. exactamente. ¿Y saben por qué pasa todo esto? Porque la vejez como etapa está rodeada de mitos. Estos mitos son tan graves y son tantos existentes, que tienen un término, un nombre. ¿Sí? El término en inglés es ageism, age, de edad. ¿Sí? Cuando yo lo traduzco, lo que digo es edadismo o viejismo, que en otras palabras es la discriminación por la vejez. Así que sí existe la discriminación por la vejez. Y todas estas ideas que yo creo que son normales, muchas vienen de la concepción imaginaria del mito. ¿Qué significa un mito? Bueno, un mito es un cuento. ¿Un mito tiene componentes de verdad? Sí, tiene componentes de verdad, pero la mayoría es mentira. Por ejemplo, la medusa. ¿Sí? En la mitología griega, Medusa probablemente existió. Seguramente era una mujer tremendamente bella y brillante en cuanto a su inteligencia. ¿Tenía serpientes en la cabeza y convertía a los hombres en piedra? No, eso es un mito. ¿Sí? Entonces, aunque tiene un pedacito de verdad, la gran mayoría es mentira. Entonces, piensen por un momento cuántas cosas creen que saben de la vejez. ¿Qué cosas vienen a su mente? ¿Ok? Entonces, creo que sé que es normal que me duela, ¿no? Creo que sé que es normal estar triste. Creo que todos los viejos son gruñones. O la opuesta, creo que todos son tiernos, sabios y amorosos. ¿Qué tal? Creo que es normal que se me olviden las cosas. O la peor de todas, creo que cuando te vuelves viejo vuelves a ser niño. Pues puedo decirles con toda certeza que todas y cada una de esas son mentira. ¿Sí? De hecho, hay una estadística. ¿Sí? Si les gustan los números, ahí les va. El 75% de las cosas que creo saber sobre la vejez son mentira. Si lo traduzco, significaría que de cada 10 cosas que creo saber sobre la vejez, 7.5 son mentiras. Y bajo esas construcciones de mentiras es que creo mi imagen de la vejez. Entonces la rodeo de enfermedades y limitaciones y incapacidades. Entonces, para irnos simples, el adulto mayor no es inútil, yo lo hago inútil. Así, duro y a la cabeza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derechos en la vejez, tendríamos que preguntarnos ¿a qué tenemos derecho? Y la respuesta sería simple: a absolutamente todo lo que tendrías derecho en cualquier otra etapa de la vida. Tienes derecho a tomar tus decisiones. Tienes derecho a participar activamente, a escoger con quién convivir, a tener acceso a medicamentos y tratamientos, a médicos que sepan cómo acompañarte. Tienes derecho a hacer amigos y sentir amor. ¿Sí? Y si no lastimas a nadie, tienes derecho a expresar ese amor como se te venga en gana.
¿Sí? Puedes tener un amante cada día de la semana mientras todos estén de acuerdo. ¿Sí? Es que no hay nada que no puedas hacer. ¿Sí? Tienes derecho a manejar tu dinero y tu economía, tienes derecho a trabajar o no trabajar. ¿Sí? Y luego decimos, pero es que ya trabajaste toda tu vida. Y entonces al envejecer te toca descansar. Ah, no. Si se van a acercar conmigo, les voy a decir una sola cosa. A descansar cuando se mueran, para eso sirven las cajas. Antes no. Y de una vez, ya que entramos en ese tema, les digo que cuando se escuchen diciendo o escuchen a alguien decir, en mi época, piensen en esto. Sigan respirando, ¿cierto? A menos que esté hablando en este momento con un grupo de fantasmas. Si ustedes siguen respirando, esta es su época. Así que nos guste o no, nuestra época es un poco de Frank Sinatra y los Backstreet Boys y Freddie Mercury, pero también es de Bad Bunny, Wisin y Yandel. ¿Qué se puede hacer? Esta es nuestra época. Y mientras siga vivo, puedo participar, puedo decidir y puedo hacer. Y si yo puedo hacer esas cosas y tengo derecho a hacerlas, entonces puedo construir mi propia vejez. ¿Okay? Y eso se los voy a repetir. Es construir mi propia vejez. No es la responsabilidad del otro. Es mi independencia, es mi autonomía, es mi vejez. Yo soy el que va a cumplir 60, 65, 90 años. Yo soy el que puede decidir cómo quiere vivirlos. Es un tema de actitud y es un tema de conocimiento. Ahora que yo sé que es mi responsabilidad, entonces sé que no me voy a esperar a cumplir 60 para empezar a cambiar. Porque si tengo 15, si tengo 25, si tengo 40, entonces más me vale ir construyendo un envejecimiento más adecuado. Porque si yo no cambio hoy, para cuando cumpla 60 me las voy a ver negras. Imaginen cómo está el sistema de pensiones. ¿Sí? Al principio de la sesión, Pepe, nos decías algunos datos, ¿no? Es que la población mundial está envejeciendo muy rápido. ¿Sí? De hecho, para que se den una idea, en Europa, el proceso que llevó a Europa a envejecer como envejeció le tomó 150 años. ¿Sí? Esos 150 años fueron poco a poco aumentando la cantidad de viejos. Y durante ese periodo de tiempo, ¿sí? Europa pudo prepararse. Y aún así, en Grecia y en España hace 2 o 3 años, hubo una crisis de pensiones y los sistemas quebraron. La gente se quedó en la calle y sin techo. Pues lo que pasó en Grecia y en España en 150 años está pasando en Latinoamérica en solo 50. 3 veces más rápido. Hay autores que dicen que 4 veces más rápido. Lo que significa que para el 2010 hablábamos de 600 millones de adultos mayores en el mundo y para el 2030, 2050 van a ser más de 2,000 millones de adultos mayores. Otra forma de ver ese dato, que es más fácil de comprender el impacto, es que hace 150 años había 8 personas en edad laboral por un adulto mayor, lo que significaba que 8 personas mantenían a un jubilado. Conforme el tiempo evolucionó, esto fue bajando. Ahorita, más o menos ahorita en Latinoamérica, estamos como 5-1. 5 personas que trabajan mantienen a un jubilado, pero al ritmo que vamos, para el 2030 van a ser 3 personas que trabajan por un jubilado. Y si no hacemos algo ahorita, para el 2050, una persona que trabaja va a mantener a 3 jubilados. Es que no va a haber sueldo que alcance. Nos vamos a ir a la quiebra y no podemos esperar a que el gobierno resuelva las pensiones de todo el mundo. Es nuestra responsabilidad ahorrar ahora. ¿Quieren que les dé cantidades? ¿Sí? Hablando de dólares, ¿okay? Para que tengamos una referencia general, imaginen que van a envejecer perfecto, sin ninguna enfermedad, sin ninguna complicación, que ni siquiera necesitan medicamentos. Tienen su propia casa, no pagan renta, solo son los gastos cotidianos.
Bueno, necesitan aproximadamente $60 cada mes para por lo menos comer. Suponiendo que todo lo demás esté garantizado. Hablamos de 6,000 pesos mexicanos cada mes para mantenerte medianamente alimentado. Suponiendo que nunca vayas al cine o te tomes cafés. 60 a $70 cada mes. Más tus gastos. Ahora, si además tienes una enfermedad, si además pagas medicamentos, si no tienes seguro médico y tú pagas tus consultas, si además necesitas repuestos de la silla de ruedas. Bueno, todo eso suma, ¿no? Entonces, estamos hablando de que vamos a necesitar entre $500 y $600 cada mes para vivir. Y luego uno dice, ay, pero son poquitos años. Ajá, ¿seguros? Legalmente te vuelves adulto mayor a los 65 en promedio para Latinoamérica. Ok. El promedio de vida en general, según la Organización Mundial de la Salud actualmente, es de 78. Lo que significa que te vas a jubilar y te quedan bajita la mano 13 años de vida. La realidad es que en Latinoamérica la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, viven hasta los 82. Entonces, van a tener $500 cada mes, son 500 por 12 por 25 en la bolsa con certeza para poder pagar su vejez. Es un problema gravísimo y no nos damos cuenta porque vemos la vejez allá. ¿Okay? Seguimos diciendo, cuando sea viejo, cuando llegue. No, que me falta, más adelante, mañana empiezo, mañana me cuido, mañana ahorro. Pero ya vimos que no, la vejez sí, la vejez está allá, pero el envejecimiento está aquí y ahora. En este instante están envejeciendo. Y si no empiezan a cuidar de ustedes en su envejecimiento, no van a poder cuidar de ustedes en su vejez. Y hablando, así que también, dime. Hablando del aquí y ahora, también muchos de repente se rehúsan a ese uso de silla de ruedas que mencionaste. O sea, hay muchas variantes y el tema creo que da para mucho y cada vez tenemos menos tiempo. Así que ya se dieron cuenta de que tenemos mucha acción por hacer. Y aparte de ahorrar, hay que ejercitarnos y aparte hay que comer bien y aparte, ahorita que hablabas de la silla, dije, creo que es un buen momento para retomarlo también. Porque algunos Exacto. en este proceso de cambios se rehúsan al uso de un bastón, al uso de una silla de ruedas y yo creo que ahí, hablando también de la cuestión del entorno, nos encontramos barreras arquitectónicas y una caída en la vejez también es intenso. Yo hace ratito les decía que no era una resbaladilla, ¿okay? Bajas despacito y constante. Bueno, después de que te caes, es una resbaladilla. La caída es el inicio del fin. Para la mayoría de las personas, después de los 75 años sobre todo, ¿okay? Después de los 75 años sobre todo, una vez que se caen, empieza un declive y es un declive rapidísimo. Si no reciben rehabilitación y tratamiento, pueden literalmente irse en un par de años. Entonces, o sea, y sí, Jan, tienes razón, hay muchísimo de dónde recortar, pero nos rehusamos a cuidar de nosotros y a usar los aditamentos, ya no solo por los mitos, sino por un tema más, uno muy sociológico. ¿Sí? Se llama, le decimos el efecto del halo negativo. ¿Qué es el halo negativo? Okay. Es un término raro, poco conocido, pero fácil de comprender. Fíjense. El halo negativo es cuando yo tomo una palabra, por ejemplo, fealdad, y la asocio con otros adjetivos negativos que no le corresponden. ¿Okay? O sea, yo llego a un lugar, ¿no? Voy caminando en mi ciudad capital, vengo en la calle principal, veo una casa que me parece fea y automáticamente pienso, oye, seguro las personas que viven ahí son sucias. ¿Okay? No tiene nada que ver lo feo con lo sucio, pero yo automáticamente lo junté porque son ambas negativas. ¿Okay? Y entonces sigo caminando, avanzo por la ciudad, paso por una zona que me parece fea y pienso, ay, seguro son casas pobres.
La pobreza y la fealdad no tienen nada que ver, pero las junto. Y luego sigo caminando y veo una persona que me parece fea y pienso, seguro es medio tonta. Es que la fealdad y la belleza no tienen nada que ver, pero yo las junto. O sea, la fealdad y la inteligencia, ¿no? Entonces, eso que le hacemos a la fealdad, se lo hacemos a la vejez y se lo hacemos a la discapacidad. Entonces, yo veo una discapacidad y automáticamente pienso, seguro, además de la discapacidad, es medio inútil. Seguro, además de la discapacidad, es pobre. Seguro, además de la discapacidad, es tonto. Seguro, además de la discapacidad, es feo. Ah. Entonces, pues claro que entonces yo pienso, no, pues si de por sí ya estoy viejo y ahora voy a tener que andar en la silla de ruedas. No, pues no, es doblemente peligroso porque es doblemente feo y ese efecto se multiplica. Entonces, ¿qué tengo que hacer en relación a mi dignidad, mis derechos, mi autonomía, con o sin discapacidad? Aprender a aceptar a envejecer. Acepten que están envejeciendo, que es parte de, y que puede ser un proceso precioso cuando sabes llevarlo. Cuando algo nos pasa, cuando vivimos un trauma o una lesión, ¿sí? Lo que vivimos es un duelo. Y por muchos años nos dijeron que el duelo era una línea recta. ¿Sí? Nos dijeron que había etapas y que entonces tenías que ir primero por la negación y luego la ira y luego empezabas como este proceso de aceptación hasta que resolvías el duelo. Bueno, hoy sabemos que en realidad no es así. Aunque Elizabeth Kubler-Ross y estos autores hicieron un gran trabajo, hoy sabemos que no es una recta, es un columpio. Y esto que me pasó me va a seguir pegando. A veces se aleja un poco, pero a veces regresa. Y entonces al principio, cuando recién me pasó, me pega aquí, me pega súper seguido. Y entonces me la paso enojado, y me la paso triste, y me la paso frustrado. Pero conforme aprendo a convivir con esta discapacidad o con esta pérdida, con este duelo, ese dolor se aleja un poquito a veces, y a veces regresa. Por eso pueden pasar 10 años después de que alguien murió, y un día en la cena de Navidad vuelves a llorar como si lo acabaras de enterrar. Porque te vuelve a doler igual, porque para ti en ese momento acaba de suceder. El duelo va y viene, entonces no le tengan miedo al dolor, es parte de la vida. Y tenemos que aceptar que hay días que simplemente nos está pegando más, pero no por eso vamos a andar a la defensiva todo el tiempo y a evitar usar la andadera o el bastón o la silla de ruedas. Es que si necesito esa andadera, ese bastón y esa silla de ruedas, ese aditamento, ese elemento garantiza mi independencia y mi autonomía y la promueve. No me limita, me apoya. El término médico para esas cosas es ayuda técnica. Ayuda, chicos, no estorbo. Entonces, no le tengan miedo a usarla, presúmanla. Decórenla bonito, manténganla bien pintada, denle mantenimiento. ¿Sí? Porque si además ya tienes problemas de osteoporosis, ya hablamos de lo grave que es caerte y encima de todo nunca le quitas los pelos a las llantas de la silla, pues en una de esas se trona el valero y vas al piso. Y te va a doler 2 veces más que cuando tenías 25 o 30. Tienes que tener mucho cuidado. Eres responsable de todos sus aspectos de ti. Porque, ¿qué crees? Eres un adulto mayor. Adulto con A mayúscula. No un niño. El adulto mayor no es como niño, incluso cuando cree que es un niño. Incluso cuando su mente está tan confundida que cree que tiene 5 años. No es un niño. Si tú le das una muñeca a una adulta mayor con demencia que cree que tiene 5 años, no va a haber una muñeca, va a haber un bebé. Y va a tratar al bebé como un bebé real, va a cuidar su cabecita y le va a sacar el aire y le va a poner un chupón. Y cuando pases haciendo ruido enfrente va a voltearte a ver y te va a decir, oye, ¿qué no ves que está dormida la niña? Y se va a enojar. Y eso no lo hace un niño de 5 años.
Una niña de 5 años ve a la muñeca, la arrulla 30 segundos y después la agarra del pescuezo o del cabello o le quita la ropa, la baña, la moja y la maquilla con crayolas y plumas. Entonces no somos como niños, porque no podemos borrar todo lo que aprendimos, ¿sí? Aunque nuestra mente esté confundida. ¿Sí? Entonces, si hablamos de la pérdida de la funcionalidad, si hablamos de la discapacidad llevada al extremo, tendríamos que hablar de un concepto más, la clasificación internacional del funcionamiento. Para entender la discapacidad tenemos que entender al equivalente de la ONU que rige y regula esos conceptos. ¿Sí? La clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, la CIF para los cuates, ¿sí? Rige los conceptos centrales dividiéndolos en dos. Función por un lado y discapacidad por el otro. ¿Ok? Y fíjense cómo suena muy parecido a lo que ya conversamos. Función es todo lo que puedo hacer. Los aspectos positivos de mi interacción con el entorno. Discapacidad es todo lo que no puedo. Los aspectos negativos de mi interacción con el entorno. Entonces, empezamos por establecer de qué lado estoy parado. ¿Estoy parado más del lado de la función o más del lado de la discapacidad? ¿Okay? Ahora, si un papel dice que estoy parado del lado de la discapacidad, ¿qué hago? ¿Ya es una sentencia de muerte? No, no es una sentencia. La CIF dice que la discapacidad tiene etapas. La primera, ese primer escalón chiquito, se llama deficiencia. Una deficiencia es solo una complicación. Por ejemplo, si yo intentara trabajar sin estos, definitivamente tendría una discapacidad. Porque lo que no puedo hacer es mucho más de lo que puedo sin los lentes. Cuando me los pongo, resuelvo esa desventaja, ¿cierto? Y ahora solo es una complicación, es una deficiencia. Bueno, a veces la silla de ruedas, la andadera, la prótesis, es solo una deficiencia. Es que estás en un serio problema el día que te bajan de la silla, te dejan sentado en la banqueta y se la roban. O el día que tu prótesis se rompe y no puedes ponértela. Pero mientras tienes el apoyo técnico, estás bien. Y esa discapacidad que parecía muy grave, ahora solo es una complicación. Solo es una deficiencia. ¿Esa te pone en desventaja? No. Lo que te pone en desventaja es la sociedad y el entorno. No tu discapacidad, sino alrededor. La forma en que tú percibes esa desventaja te pone en desventaja. La forma en que los demás perciben la desventaja te pone en desventaja. No tu lesión, no tu enfermedad, no la silla de ruedas, no la andadera, no la prótesis, no estar ciego o sordo. Eso no te pone en desventaja. Tú te pones en desventaja. Los demás te ponen en desventaja y el entorno te pone en desventaja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Convertir cada uno de esos pasos. Si yo tengo parte en esto, si yo tengo voz y voto, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, decidir que lo que estoy viviendo no es una desventaja, es una complicación. ¿Sí? Y empiezo a comportarme así. Empiezo a vivir orgulloso de mi discapacidad y mi disfunción. ¿Sí? Segundo, le voy a decir a los demás, oye, lo que ves no es una desventaja, así que deja de molestar. Déjame tomar mis decisiones. Permíteme hacer lo que puedo hacer mientras pueda hacerlo. Si puedo lavarme la mitad del cuerpo porque me funciona una mano, pues me lavo esa mitad, tú lavas la otra, pero no me bañes todo. Si puedo solo ponerme la parte de arriba de la ropa, está bien, tú me pones la de abajo, pero no me vistas todo. Si puedo comer después de que tú partes mi carne, perfecto, parte la carne, pero no me des de comer eso, puedo hacerlo yo. Entonces, yo cambio de actitud y le ayudo a los demás a modificar su actitud también en relación a la discapacidad. Y la tercera sería el entorno. Si el entorno es resuelto,
entonces la última de las desventajas se pierde. ¿Sí? El ejemplo que siempre uso con mis alumnos es este. Imaginen que en lugar de un examen o una evaluación, les calificara toda la clase, todo el módulo, porque sean capaces de encestar un tiro de 3 puntos. ¿Sí? Y entonces, les digo, ¿quiénes de ustedes tendrían 10? Pues, híjole, solo los que saben jugar básquet tendrían 10. Todos los demás están fritos, van a reprobar. Y el ejemplo tal vez suena simple, pero es una forma fácil de entender cómo afecta la minusvalía. A eso se refiere el término desde la CIF, la situación de desventaja de carácter social. Entonces, en ese contexto, en ese momento, una persona incluso sin discapacidad, enfrente de un grupo de basquetbolistas, va a quedar en minusvalía, porque tiene menos capacidad que ellos para encestar de 3 puntos. Y su calificación depende de encestar de 3 puntos. ¿Okay? Entonces, lo que me puso en desventaja no fue poder caminar o no. Fue el contexto donde me paré. Me pone en desventaja vivir en una zona en la que no hay pavimento, pero no que no pueda caminar. Me pone en desventaja vivir en un 4º piso, pero no poder caminar. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que adaptar al entorno, no a la persona. Todo lo que puedan cambiarlo, cámbienlo. Si están en un 4º piso y no pueden cambiarse de casa, ok, pero entonces adentro de casa arreglen todo de forma que ninguna limitación tengan, para que solo sean esos escalones en la entrada la única desventaja. Porque ustedes saben que una vez dentro, todo, una vez que cruzan la puerta son ganancias. Que las pérdidas sean las menos posibles y las ganancias las más posibles. Pero en lugar de eso, ¿qué hacemos? En lugar de eso decimos, vemos un pasillo y decimos, ahí va la maceta. Entonces, oye, pero es que Pepe viene en silla. Oye, pues sí, pero pues que pase por el otro lado, ¿no? Ahí me gusta la maceta, ahí le da el sol. Y entonces Pepe no puede pasar por el pasillo. Y se tarda 3 veces más de lo que debería porque tiene que bajarse de la silla, sentarse en el piso, moverse al otro lado de la maceta, pasar su silla y volverse a subir. Y todo porque yo hice el berrinche de no quitar la maceta. Entonces me estoy poniendo en minusvalía y estoy poniendo en minusvalía al otro. Entonces, no siempre es así de fácil, pero si analizan cada una de esas pequeñas cosas que sienten que los ponen en desventaja y las van resolviendo una por una, la posibilidad de que logren esta percepción de lo que puedo pesa más de lo que no puedo es muy alta. Pero la decisión es de ustedes. Y eso es la dignidad. Exactamente eso es la dignidad. La dignidad es construirme. ¿Sí? Me construyo en base a mí, a mí. El micro a Marce. Sí, por favor, se les solicita a los participantes mantener el micrófono en silencio, por favor. Sí. Por favor. Ok, ¿ya me escuchan otra vez? Entonces, me construyo, para construirme en dignidad, me construyo en base a mis intereses, mis valores, mi sistema de creencias, mis capacidades. ¿Sí? Entonces, ¿de quién depende envejecer con dignidad? Incluso cuando envejezco con una discapacidad. Depende de mí. Depende de las decisiones que tomo todos los días. Depende de la educación. Depende de que yo pueda compartir esto que aprendí con otras personas en lugar de desesperarme con ellas porque no me dejan tomar las decisiones. Depende de que yo pueda transmitirlo porque la información es poder, el conocimiento es poder y ahora ustedes lo saben. Así que yo puedo con toda la tranquilidad del mundo decir que hice mi trabajo. Yo ya les di la información, ahora les toca a ustedes compartirla. Y asegurarse de que las personas alrededor de ustedes sepan
que es posible construir una vejez digna, sana y exitosa, a pesar de las limitaciones que puedan tener. Porque si no lo hacen, entonces ustedes solitos atentaron contra su dignidad. Ustedes solitos perpetúan los estereotipos. Ustedes lo hicieron, nadie más, porque nadie más es responsable de ustedes más que ustedes. Muchísimas gracias, Marce. Yo creo que esta nueva charla de Haciendo Docencia y Tomando Café, ya también vi en el Facebook en vivo que hay muchos que están encantados con tu participación y yo creo que estos espacios pues nos van dando más oportunidad de conocer y de vivir pues una mejor calidad de vida, ¿no? Porque creo que vamos a ir viendo diferentes temas y incluso entre el discurso de algunos en el Facebook dicen acá en parte de la familia Vida Independiente. Entonces vamos a cafetear y aprender, ¿no? Es como la otra Exacto. parte. Y entonces, así como ya vimos interacción en el Facebook en vivo, también hay algunas preguntas aquí en el Zoom. Y ahora sí que, Pepe, te pasamos el micro para que nos digas cómo las vamos a ir pues gestionando. Prende tu micro. Ya merito. Para Es para que vean que estamos en vivo. Es así. Probando. Listo, Pepe, ya te escuchamos. La verdad, muchas gracias a ambas por tan excelente disertación, que estamos seguros ha sido de interés de todos. Deseamos informarles a Marce y Janet que contamos con varias participantes de la sociedad civil y amigos de organizaciones internacionales, o sea que estamos cubiertos hoy desde México hasta Argentina. La verdad, como decimos en buen panameño, luego de un home run con bases llenas, estamos contentos. Muchísimas gracias. Me uno al agradecimiento de Pepe. Gracias, Janet y Marcela. Realmente excelente tema. Tenemos la primera pregunta. A ver, dice, ¿qué recomendaciones darías si un adulto mayor desea seguir siendo independiente, aunque tenga movilidad reducida? Ok. Lo primero que hay que hacer es buscar que tenga el entorno y las adaptaciones correctas. ¿Sí? ¿Cómo sé cuáles son las adaptaciones correctas? Bueno, si necesitaran un par nuevo de zapatos, irían ustedes a comprarlos, ¿no? Los escogen, se los prueban, ¿okay? Ven que los dedos les queden bien, que no les lastimen. Bueno, los apoyos también son así, los apoyos técnicos también son así. Necesita la persona estar ahí. No, entonces, hay que empezar por decirle a la persona mayor, ok, ¿quieres moverte más? Necesitas una mejor andadera. Vamos a comprarla juntos. Porque no puedo pretender que le funcione si yo la escogí y ni siquiera se la midió. ¿Okay? Las andaderas, los bastones, las sillas de ruedas, ¿okay? Las prótesis, las muletas, tienen medidas. Tienen ángulos, tienen materiales, hay de distintos pesos. Entonces es importante que sea la persona la que vaya y las pruebe. ¿Sí? Empezando por ahí. Si la ayuda técnica es la correcta, si el apoyo técnico es el correcto, pues la mitad de la batalla ya está ganada. ¿Sí? Segundo, resuelvan las pequeñas cosas que puedan resolver, lo que les decía, ¿no? A veces mover un poquito un sillón o quitar una maceta del pasillo o cambiar el orden de las habitaciones en casa, ya con eso. ¿Sí? Porque si estoy en la habitación más grande, pero está en el tercer piso y termino comiendo solo porque la cocina me queda lejos, pues tal vez me conviene más mudarme al estudio en la planta baja, que es más pequeño, pero estoy junto a la cocina y ahora puedo ser parte de la familia y la convivencia. ¿Okay? Intenten no depender de otros para las tareas cotidianas. Busquen lo mejor que puedan, un baño cercano, barandales, ¿okay? Sillas adecuadas en la regadera. Este tipo de cosas chiquititas son las más importantes. Y por favor, observen el piso. Si son pisos resbalosos, hay que poner antiderrapantes. En las ferreterías te los venden por rollo y si limpian y secan bien el piso, pueden pegar las cintas.
¿Ok? Si pueden cambiar el piso, pongan otro tipo de piso. ¿Sí? A veces, va a sonar chistoso, pero a veces poner una lata de Coca-Cola en la cubeta y trapear con eso soluciona el problema. Y queda ligeramente pegajoso y la persona se patina menos. Es una solución rápida y fácil. ¿Sí? Ahora, si usan tapetes, hay que quitarlos. Yo creo que en los últimos 15 años que tengo haciendo esto, la mitad de las caídas fueron porque se atoraron con un tapete, sobre todo saliendo de la regadera. Así que o les ponen antiderrapantes y los pegan bien, que queden todas las esquinitas bien pegadas al piso, o los retiran. Y yo sé que las chanclas son famosas y geniales y cómodas, pero no son seguras. Así que la chancla se usa en la regadera y en cuanto salga me debo poner un zapato adecuado para evitar caídas. En resumen, lo que hay que hacer es prevenir. ¿Sí? Cuando el entorno es más seguro, yo como familia me siento más seguro, me asusta menos que te lesiones y entonces empiezo a dejarte solo poco a poco. ¿Sí? Y ahora, familia y amigos, cuidadores, informales o formales. Por favor, recuerden que la dignidad se construye, ¿sí?, a partir de la autonomía y la independencia. Así que tienen que dejar que la persona haga todo lo que pueda mientras pueda y tome todas las decisiones que pueda tomar mientras pueda tomarlas. Háganme un favor y piensen, ¿estoy haciendo esto por él o ella porque en serio no puede o porque a mí me da miedo? Si la respuesta es que a ustedes les da miedo, háganse a un lado porque están maltratando a esa persona en lugar de ayudar. ¿Okay? Así que, aunque nos aterre, muérdanse la lengua y deténganse las manos. Dejen que el adulto haga todo lo que pueda mientras pueda. Gracias, Marce. Tenemos una segunda pregunta. Adelante. ¿Recomendarían una atención psicológica si hay resistencia a esta etapa? Sí, no solo psicológica, yo diría que específicamente tanatológica. ¿Sí? La tanatología es la ciencia que nos ayuda a aprender a lidiar con las pérdidas y los duelos. Entonces, un psicólogo funciona bien. Un psicólogo que sepa de tanatología funciona mucho mejor. ¿Sí? Porque además me va a poder llevar de la mano durante el proceso de pérdida, durante este columpio. ¿Sí? Y si la persona está muy resistente, piensen en todo lo que hablamos hoy. Recuerden que lo que sucede es que estoy entrando a una etapa que durante décadas, generaciones y generaciones me han dicho que es peligrosa, dolorosa, limitante, incapacitante. Está tan rodeada de cosas negativas que claro que yo solo pienso es que no es posible. No, porque el día que agarre el bastón estoy aceptando entrar ahí y yo no voy a entrar ahí porque me asusta entrar ahí. Comprendan que viene del miedo. No es un berrinche. Y definitivamente nuestros mayores no despiertan pensando, ¿cómo voy a fastidiarle la vida a mis hijos hoy? Entonces no lo hacen a propósito, no lo tomen a personal. Reconozcan de dónde viene el problema, identifiquen la raíz. Y si la raíz es el miedo o un duelo que no ha resuelto, entonces definitivamente un psicólogo o un tanatólogo es el profesional adecuado. Si el problema es ansiedad o incapacidad física, pues entonces tal vez es un psicólogo del lado de la ansiedad o rehabilitación del lado de la incapacidad. Tal vez no quiero moverme porque me aterra caerme. No es un miedo psicológico como tal, es un miedo físico. Creo que mi cuerpo ya no me va a aguantar, aunque mi cuerpo me aguante. Y eso se quita con rehabilitación. Entonces hay que buscar al especialista correcto según el caso. La mejor forma es trabajar en equipo. Busquen tantos especialistas como puedan y busquen especialistas que hablen entre ellos, ¿sí? Que trabajen en equipo. Muchas gracias, Marce. Marce. Realmente muy atinada tu respuesta. Tenemos una tercera pregunta. Adelante. ¿Debe la familia prepararse a ser muy tolerante con un adulto mayor con discapacidad? ¿Puede la familia aprender a hacerse tolerante? Sí. No solo puede, debe. Espero no sonar muy dura cuando diga esto, pero todos tenemos limitaciones y a veces
nuestra limitación no es física, es emocional. Y a veces esta limitación emocional hace que yo no pueda apoyarte en tu vejez y en tu discapacidad, porque yo tengo tanto miedo de verte viejo y de verte enfermo, porque a mí me duele tanto verte viejo y verte enfermo, que no puedo acercarme. Y si eso es lo que está pasando, lo que necesitan hacer es hacerse a un lado. Busquen profesionales que se hagan cargo del cuidado. Yo siempre voy a apoyar que la persona envejezca en su casa, pero las residencias para adultos mayores son una extraordinaria solución. Están los centros de día, los centros de atención diurna, los clubes. Hay muchísimas opciones. Entonces, si yo no sé cómo hacerlo, si yo estoy en proceso de aprender, levantar la mano y decir, no sé cómo, necesito ayuda, a veces es la mejor forma de mostrar amor. Pues no le tengan miedo tampoco a decir, perdón, pero no puedo con esto. Necesito que un profesional cuide de ti, así que voy a llamar a un cuidador que se quede en casa contigo, o te voy a llevar a un club o a un centro de día o a una residencia y necesito que trabajemos en equipo, porque no te estoy abandonando, no quiero dejarte ahí. Yo voy a venir todas las semanas a verte y vamos a jugar dominó y vamos a ver películas porque amo hacer eso contigo, pero no sé cómo cambiarte el pañal, eso me aterra. Y también se vale levantar la mano y decir no puedo. Ahora, si creo que puedo, entonces lo que hay que hacer es desarrollar la habilidad que me falta, la parte empática. Y de nuevo, respiren. ¿Okay? Y adultos, por favor piensen que así como hace rato les decía, ustedes gritan porque están asustados, bueno, sus familias también. Para ti como familia, lo que tú estás viendo es a papá que es todopoderoso y que jamás le dolía nada, de pronto frágil y cansado. Y si lo veo frágil y cansado es que está más cerca de morir y me aterra pensar que te vas a morir y entonces se me rompe el alma. Y por eso te trato así. Y está mal, pero no sé cómo más hacerlo. Así que si tienen miedo también ustedes, la solución de hace rato funciona. No solo tiene que buscar apoyo psicológico y tanatológico el adulto mayor, tiene que buscarlo la familia. Así es como se aprende a ser tolerante. Así es como se aprende a envejecer y a convivir con los viejos. ¿Sí? Porque si a mí me aterra envejecer yo, pues ¿cómo voy a tratar a los viejos cercanos a mí? ¿Sí? Con el mismo miedo. Wow, la verdad, gracias, Marce. Y tenemos una cuarta pregunta. Ajá. Que nos hace un gran amigo mexicano. ¿Cómo podemos avanzar en la profesionalización del tema discapacidad y vejez? Bien. Para profesionalizarse, me encanta que hayan tocado el tema, que existe el interés de seguirlo haciendo. Actualmente en todo el planeta hay esfuerzos del lado de la gerontología. ¿Okay? La gerontología es una ciencia paraguas, es una ciencia madre que abraza todas las ramas que investigan el envejecimiento. Entonces, si yo soy médico, por ejemplo, puedo hacerme médico gerontólogo. Puedo hacerme gerontólogo social, rehabilitador, terapeuta físico, ocupacional gerontólogo. Puedo hacerme abogado gerontólogo, arquitecto gerontólogo, diseñador gerontólogo, estilista gerontólogo, porque cada una de estas ramas va a aprender sobre la vejez y la etapa de la vida y el envejecimiento como proceso y a usar sus conocimientos en relación a esto. Entonces, lo que hay que hacer es escoger su propia fortaleza, ese tema que ya les interesa, que ya hacen muy bien, y investigar dónde pueden estudiar gerontología. ¿Sí? Y algunas ramas las pueden hacer directas. Por ejemplo, la psicogerontología se puede hacer directo como un posgrado y habla de la psicología de la vejez, los cambios en la conducta, cómo tratar, cómo comunicarse, cómo conversar. Ese se puede hacer directo. Puedes hacer gerontología social, que fue lo que yo hice. Yo estudié primero terapia ocupacional y me especialicé en gerontología social. ¿Okay? Además de, por otro lado, no simultáneamente, pero por otro lado, en rehabilitación neurológica. Entonces, lo que hace que yo tenga la fortaleza en esta cancha es esta combinación de la gerontología como investigación y la rehabilitación. Entonces, cada uno de ustedes tiene que ir haciendo lo mismo. ¿Okay? Entonces, busquen eso. La palabra clave es gerontología. ¿Okay? Diplomados, cursos, maestrías, doctorados, hay de todos.
Y hay muchos presenciales y hay muchos en línea. ¿Sí? Entonces solo tienen que buscar una opción que les acomode y que alcance a su presupuesto. Pero si están en México, o no, ni siquiera en toda Latinoamérica pueden hacerlo. En el Instituto Nacional de Geriatría, aquí en México, en la página del instituto, se dan cursos gratuitos y por lo menos abren cursos, a veces hasta 2 cada mes. Nunca tienen costo, los avales son del Instituto Nacional de Geriatría y pueden aprender estimulación cognitiva, trato, cuidados del cuidador, cuidado del adulto mayor, cuidados básicos, geriatría. Hay muchísimas opciones. Entonces, solo hay que buscarlas. Y en la página de la PAHO, ¿okay? de la Organización Panamericana de la Salud, y también van a encontrar opciones. ¿Okay? Y lo digo con la certeza de que me acabo de inscribir a uno, así que sé que están y están abiertos. ¿Okay? Y no cuestan. Solo hay que buscarlos. Muchas gracias por tu atinada respuesta. Deseamos agradecerles una vez más a nuestras expositoras de esta mañana, de este café de noviembre, Janet, Marcela, así como a Santiago Velázquez, presidente de la Fundación Vida Independiente de México, por haber dicho sí a nuestro tema del mes. Igualmente a todos los que hoy nos han acompañado en una conferencia más de Hagamos Docencia Tomando Café. Queremos y pretendemos con esta conferencia fortalecer conocimientos sobre los derechos de los adultos mayores con discapacidad y que las experiencias y aprendizajes nos permitan analizar algunos elementos esenciales que nos lleven a respetar más su autonomía y dignidad. La verdad, le informamos que este webinar queda grabado en la web de Senadis. Deseamos recordarle que Hagamos Docencia Tomando Café. Lo presentamos el tercer jueves de cada mes en horario de 9 a.m. hora de Panamá. Los esperamos el próximo mes con otro tema interesante. Mil gracias. Muchas gracias y excelente día para todos. Gracias a todos los que nos acompañaron de toda parte de Latinoamérica. Gracias, Al Marce. contrario, Gracias, muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho, fue un placer estar con ustedes.